Miércoles 27 de mayo. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 32 al 45. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo, pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje del Evangelio nos deja 3 mensajes profundos para reflexionar. Primer mensaje. Jesús conoce el sufrimiento que le espera, pero continúa avanzando. El Evangelio de hoy comienza con una escena profundamente impactante. Jesús camina decidido hacia Jerusalén. Mientras los discípulos sienten temor y confusión, Jesús va delante de ellos, sabiendo perfectamente el sufrimiento que le espera. Él mismo anuncia que será entregado, humillado, azotado y condenado a muerte. Qué impresionante es contemplar el amor y la valentía de Cristo. Jesús no huye del dolor, no abandona su misión, ni retrocede ante el sufrimiento. Sigue avanzando porque sabe que su entrega traerá salvación para la humanidad. Este Evangelio nos deja una enseñanza muy profunda. Muchas veces queremos seguir a Dios solamente cuando el camino es fácil. Nos cuesta aceptar las pruebas, las dificultades, las renuncias y las cruces de la vida. Vivimos en una sociedad que busca evitar el sufrimiento a toda costa y que muchas veces enseña que la felicidad consiste únicamente en comodidad y placer. Pero Jesús nos muestra que el verdadero amor implica entrega, sacrificio y fidelidad incluso en medio del dolor. Además, Cristo nos enseña que no debemos dejarnos paralizar por el miedo. ¿Cuántas veces dejamos de avanzar espiritualmente por temor? Miedo al rechazo, al fracaso, a perder algo, a cambiar de vida, o incluso a confiar plenamente en Dios. Sin embargo, Jesús sigue caminando delante de nosotros y nos recuerda que nunca estamos solos. Aunque existan momentos difíciles, Dios puede sacar vida y bendición incluso de las situaciones más dolorosas. La gran reflexión es: ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús también en los momentos difíciles o solamente cuando todo va bien? Porque la verdadera fe se demuestra precisamente en medio de las pruebas.
Segundo mensaje. La ambición humana nos aleja del verdadero espíritu del Evangelio. Después de que Jesús anuncia su pasión y muerte, Santiago y Juan se acercan para pedirle puestos de honor en su gloria. Mientras Jesús habla de entrega y sacrificio, ellos están pensando en poder y reconocimiento. Y aunque pueda parecer sorprendente, muchas veces nosotros actuamos igual. Queremos seguir a Dios, pero también buscamos reconocimiento, aplausos, superioridad o beneficios personales. Con frecuencia nuestro corazón lucha entre el deseo de servir y el deseo de sobresalir. Jesús aprovecha este momento para enseñar algo esencial. En el reino de Dios, la grandeza no consiste en dominar a otros, sino en servir. Qué diferente es la lógica de Dios comparada con la del mundo. El mundo admira al que tiene más poder, más fama, más dinero o más influencia. Pero Jesús admira al humilde, al que sirve en silencio, al que ayuda sin esperar recompensa, y al que ama sinceramente. Este Evangelio nos invita a revisar nuestras verdaderas intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Busco servir verdaderamente o solamente ser reconocido? Incluso dentro de la vida espiritual puede aparecer el orgullo. A veces queremos que los demás noten nuestras buenas acciones, nuestros talentos o nuestro compromiso religioso. Pero el Evangelio nos recuerda que el centro no somos nosotros. El centro siempre debe ser Dios. La verdadera grandeza nace cuando aprendemos a servir con humildad y amor sincero. Tercer mensaje. Jesús nos enseña que el verdadero líder es el que sirve. El momento culminante del Evangelio llega cuando Jesús declara: el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Con estas palabras, Cristo transforma completamente la idea de poder y liderazgo. Jesús no vino a ser servido. Vino a servir y a entregar su vida por amor. ¡Qué enseñanza tan necesaria para nuestro tiempo! Hoy muchas personas buscan posiciones de autoridad solamente para beneficiarse a sí mismas. Existe mucho egoísmo, orgullo, competencia y deseo de control. Pero Jesús nos muestra un camino totalmente diferente. El camino del servicio. Servir no significa ser débil. Al contrario, se necesita mucha fortaleza espiritual para servir con amor, paciencia y humildad. El verdadero discípulo no vive pensando solamente en sí mismo. Piensa también en cómo ayudar, cómo acompañar, cómo perdonar, cómo animar y cómo reflejar el amor de Dios a los demás. Además, Jesús nos enseña que el servicio comienza en las pequeñas cosas. Servimos cuando escuchamos con paciencia, cuando ayudamos sin interés, cuando acompañamos a alguien que sufre, cuando perdonamos, cuando somos humildes o cuando damos amor incluso sin recibir nada a cambio. Muchas veces queremos hacer cosas grandes, pero olvidamos que la santidad se construye en los pequeños actos diarios de amor. La gran reflexión final es: ¿estoy viviendo para que me sirvan o para servir como Jesús? Porque quien aprende a servir con amor se parece verdaderamente a Cristo. Repite conmigo: Señor Jesús, enséñame a seguirte con valentía incluso en los momentos difíciles. Líbrame del orgullo, de la ambición y del deseo de reconocimiento. Dame un corazón humilde capaz de servir con amor y generosidad. Ayúdame a comprender que la verdadera grandeza está en amar, ayudar y entregarme por los demás, así como tú lo hiciste. Que mi vida refleje siempre tu ejemplo de servicio y humildad. Amén. Compromiso del día.
Hoy buscaré servir a alguien de manera sencilla y silenciosa, sin esperar reconocimiento ni recompensa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido miércoles.